Ok, muy bien. Bienvenidos a la segunda clase de este curso, La Nación Elegido. Y le damos la bienvenida a todos ustedes y también a Herbert, a quien acaba de entrar en la clase. Bienvenidos y buenas noches. Hoy vamos a estudiar la Pascua y el Éxodo. Un poco del Éxodo, pero Ah, más vamos a enfocarnos en la Pascua misma. Vamos a leer una porción de la Biblia que ustedes ya han leído en su preparación para la clase. Pero primero vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor. He sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha. Y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Amén. Okay. Para recordarles rápidamente, en este curso, en todos los cursos de Academia Cristo, siempre queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales, y a los profesores, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Pues el curso es parte de la vida y en la vida queremos poner a la práctica lo aprendido de la Biblia y queremos ser respetuosos y queremos actuarnos y comportarnos en amor siempre, en todas las cosas. Ok, vamos a tomar algunos minutos, 10 minutos para esta actividad de apertura. Entonces, echemos un vistazo a Éxodo desde 9:1 a 10:22. ¿Pueden decir las primeras 9 plagas? En su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura? Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, pueden agarrarlas y echar un vistazo a los capítulos acerca de las plagas, las primeras plagas. ¿Y qué son? ¿Qué son? ¿Cuáles son las primeras plagas? Bueno, la plaga de las tinieblas. Ok, tenemos las tinieblas. Eso fue la novena. Muy bien. Ajá. Pero para mí que la más fuerte fue la muerte de los primogénitos. Sí, eso es el 10º plaga y probablemente es la más fuerte, pero estamos hablando de las primeras 9 plagas. Ah, ok, vamos a hacer. Ah, sí, entiendo. Ok, Ujú. la plaga del ganado. Ok, entonces, si usted tiene algunos ganados, vacas, caballos, otros animales, y se mueren, van a perder su ingreso del año, su comida, su manera de ganarse la vida. Ujú. Marco, adelante. Para mí la de las úlceras en las personas, Mm, sí, esa es la más fuerte para mí, porque recuerda que una úlcera, un ardor, pues es bastante molestoso. Sí. sí. Entonces, cosas nos pueden pasar alrededor de nosotros, pero cuando nos toca el cuerpo, eso puede ser duro. Ujú. Ujú, ujú. ¿Alguien más quiere compartir? La octava, hermano.
La La, octava. de las langostas, porque esa se arrasó con todos los embrios, dice. Casi ya le Sí. acabó porque primero como fue el granizo quedó ya, Ujú. ya acabado y después con el... Sí, muy bien. Entonces, el granizo destruyó muchas de las plantas. Entonces, después llegaron las langostas, quienes comieron todo el resto de las plantas y de las cosechas y todo. Ujú. Eso puede ser un golpe sobre golpe. ¿Qué Entonces, ¿cuál más? sería la más? ¿Cuál sería la? Ah, ok, estamos en eso. Ok. Pues no, cada quien puede tener la plaga más dura para ellos mismos. Entonces, tal vez si ustedes hubieran vivido cerca del río Nilo, cuando el río se convirtió en sangre, eso puede ser muy duro. ¿Dónde vamos a pescar? Los peces se mueren y el agua necesitamos para sobrevivir. Entonces, eso puede ser difícil. La segunda plaga de las ranas puede ser difícil también. Entonces, a algunas personas, a ellos no les gustan tocar ranas y ese tipo de animal porque su piel es muy mojoso. Entonces, o piojos. Los piojos entran en las casas y en las camas y en la ropa y nos pican. También las moscas, el zumbido de las moscas puede ser muy molestoso y pueden traer enfermedades y todo. El ganado, obviamente, perdiendo su manera de ganarse la vida, las úlceras que afectan al cuerpo mismo, el granizo y las langostas que destruyen el campo y también las tinieblas. Nosotros necesitamos luz para funcionar, para trabajar, para visitar a personas y si no haya luz, tenemos Claro. problemas. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Para ellos mismos, pues necesitaban la luz, ¿sí? Sí, sí. Ujú, Yo pienso que todas estas plagas fueron fuertes, profesor. ujú, No hay ujú, una que no pudo ser fuerte. ujú, ujú. Dios las Especialmente, escogió muy bien. Sí, eh, sí, sí, fueron fuertes. especialmente cuando las consideramos como un conjunto, como un grupo. Entonces, no fue que, pues, en nuestros países, en algunas situaciones, algo nos puede pasar y después de eso nos recuperamos. Pero cuando plaga tras plaga tras plaga viene, eso puede ser muy fuerte. Entonces, Sí, la suma, muy trágico. ¿Sí? la suma de Ujú. todas las plagas puede ser parte de la angustia. Muy bien. Sí, Eso fue para repasar un poco de la historia, especialmente la historia que viene antes de la Pascua, antes de la 10ª plaga, antes del Éxodo. Que revise si no hay más ahí. Entonces, ujú. vamos a considerar hoy una porción que se trata de la Pascua, que fue un festival, una fiesta, un evento extremadamente importante para el pueblo de Israel a través de los años, porque como vamos a ver, Dios quería que celebraran la Pascua cada año y también para nosotros tiene un significado extremadamente grande porque nos enseña acerca de Jesús y lo que Él hizo por nosotros y lo que Él es para nosotros. Entonces fue una lección muy tangible, muy visible, muy palpable para ellos y para nosotros también. Entonces voy a Sí. dejar esta porción y compartir
la Biblia que tengo aquí. Me pongo a ver, a leer y se puede decir que hace 2 días se cumplió la Pascua. Sí, porque fue el día 14, ¿verdad? Ah, El día 14 del primer mes, que oh, sería el sí, 14 de enero. pues sí, ellos tenían un calendario un poco diferente. Su calendario más se regía con la luna. Entonces, Ajá. cambió cada año, básicamente. Entonces, pero usted tiene razón. El primer día, el 14 del primer mes del año. Entonces, estamos pasando nuestro 14 del primer año, del primer mes. Ujú. Muy astuto, gracias. Solamente vamos a leer el capítulo 12, porque ya ustedes ya han estudiado las otras porciones. Entonces, ¿alguien quisiera leer 12:1 a 20? Marco, adelante. Bien, gracias. Amén. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será propicio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: es el 10 de este mes, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sin cabeza, con sus pies y sus pezuñas, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no haré en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis
este mandamiento en vuestra nación por costumbre perfecta. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Muy bien, muchas gracias. No, el ¿Alguien? 20. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Gracias. Sí, ok. Ahora hay otro voluntario para leer 21 hasta, a ver, 46, 7. 47. Sí. Ok, adelante, Luis. ¿Yo? Sí, Desde el 21. Muy bien. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los 2 postes de esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, hay mucho ruido, pastor, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón también. Sigo con la muerte de los premios. pues podemos tener otro voluntario. Claro, claro, claro. ¿Quién quiere leer 29 a 46, 47? Margarita está ahí. ¿Dónde está? Pues, Luis, si usted quiere leer, continuar, está bien. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ok. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono, que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel y a todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, al Señor, tal y como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas, como lo han pedido, y váyanse, y bendíganme también a mí. Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Los israelitas, por su parte, envolvieron su masa en sábanas y se la echaron al hombro
para llevársela antes de que fermentara. Además, hicieron lo que Moisés le había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro, plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían, y así fue como ellos despojaron a los egipcios. Otro candidato, sigo. Pues siga, está bien. Si Casi quiere, Marco, termina. me ayuda, Marco. ¿Me quiere ayudar, Marco, por favor? Bueno, ahí vamos a ayudarle. Muy Sí. bien, Marco. Adelante, 37 hasta 47. Los israelitas salen de Egipto. Los israelitas partieron de Ramases a Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Con ellos se fue toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Como no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, cuando los egipcios los echaron fuera de Egipto, con la masa que habían sacado, la cual aún no había fermentado, cocieron tortas sin levadura. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país. Esa noche el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel. Por lo tanto, todos ellos y sus generaciones futuras deben recordarla. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer de ella. Solo comerán de ella los siervos que hayan sido comprados por dinero, pero solo después de haber sido circuncidados. Pero ni los extranjeros ni los jornaleros podían comer de ella. Debe comerse en una casa y no se podrá sacar de allí nada de aquella carne. Nathan, por favor, súbele más la lectura. Sube, sí. Debe comerse en una casa y no se podrá sacar de ella nada de aquella carne, ni se le quebrará un solo hueso. Así debe hacerlo toda la comunidad de Israel. Pero si algún extranjero vive contigo y quiere celebrar la Pascua en honor al Señor, todos sus hombres deberán ser circuncidados primero y entonces podrá celebrarla. Pues será como un israelita más, pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Esta misma ley se aplicará a los israelitas por nacimiento y a los extranjeros que vivan entre ustedes. ¿Sigo? Todos los hijos de Israel cumplieron con lo que el Señor les ordenó a Moisés y Aarón, y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a todos los hijos de Israel. Muy bien, muchas gracias. Ahora hemos visto la primera Pascua y el Éxodo. ¿Qué pasó con ellos cuando Dios los rescató de Egipto? Muy bien, voy a dejar de compartir eso y vuelvo a compartir la presentación. Muy bien, entonces tenemos las preguntas que vamos a hacer en cada lección, especialmente las lecciones que se tratan de las historias bíblicas. Entonces, para darnos una base, para darnos un entendimiento de lo que está pasando, porque hay muchos detalles en las historias y pues para algunos de nosotros son muy, muy nuevos. Tal vez la primera vez que la estudiamos. Y está bien, es excelente, pero vamos a echar las raíces profundamente en el texto. Entonces, primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Es Moisés, Sí, tenemos Moisés, muy bien. el faraón y el pueblo de Israel. Faraón, el pueblo de Israel, excelente. Aarón. Aarón, Y tenemos a Dios y a hermano. Dios. Sí, Y a Dios, sí, primeramente. Sí. El Señor está ahí, muy bien.
¿Y quién mató a los primogénitos? Jehová Dios. Sí, La sí, plaga de la muerte. La él plaga. usó una herramienta a una persona especial para hacerlo. ¿Quién fue? El faraón. No, no fue el faraón quien mató ¿No? a los El ángel de la primogénitos. muerte. Sí, el ángel de la muerte, el La muerte. ángel exterminador. Ujú, Exacto, es correcto. muy bien, excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El pan sin levadura, Ok, tenemos Las- panes sin levadura. La sangre del cordero también se cordero, Ah, utiliza. sí, la sangre fue muy importante. Tenemos un poco de puya ahí al fondo. Sí, 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 hoy es el día. Tenemos también las manos de Moisés, porque él siempre levantaba las manos para traer todas esas plagas, Ok, entonces sí, ¿verdad? estamos pensando en toda la historia de todas las plagas, las 10 plagas. Vemos que Moisés está trayendo consigo la vara, el bastón, y también levanta Ujú. las manos. Para el Am, bastón. ujú, muy bien. el Ellos, dintel de la puerta. Los ajá, dinteles, las los puertas. hisopos, sí, los Mm, hisopos, sí, Los llenos de... El hisopos. hisopo, que fue una planta, un tipo de hierba para que ellos pudieran pintar la sangre en sus dinteles, en sus puertas. Muy Cumplir bien. con el calendario, con las fechas. Entonces, el calendario. Ujú. Y cuando ellos estaban saliendo del país, ¿qué dieron? ¿Qué les dieron los egipcios? Alhajas, Oro, oro, plata, oro, todo. Ujú. ropa. Ropa, O alhajas de sea oro, que de plata. Ujú. prácticamente el pueblo de Israel los dejó en bancarrota. Sí, sí, muy bien. Y sin una guerra, porque el Señor estaba luchando por ellos. Muy bien. ¿Sabe por qué, pastor? Me imagino por qué tuvieron que hacer eso. Porque de alguna forma había que pagarles el trabajo que hicieron. Porque fueron, ¿cuánto? 430 años. Imagínate que se hubiesen ido sin paga. ¿Qué tal? Ujú. Pues Dios seguramente quería que ese evento fuera algo excepcional. Entonces su derrota fue sin una guerra, sin una batalla, pues Dios estaba luchando por ellos. Él estaba allí enfrente de ellos en todo momento. Entonces Él quería darles una victoria ah, sin igual. ¿A dónde ocurrió esta historia? Y el mapa puede ayudarles. Egipto, Egipto, Nilo. sí. Sí, Egipto por el río Nilo. Entonces vemos la flecha ahí mostrándonos, señalándonos dónde está Egipto. Está en África, está muy cerca de Israel. Y también vemos un poco de Europa, vemos España allí. ah, muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? 105, antes, 150, 1500 años antes de Cristo. Sí, sí, muy bien. Entonces tenemos algunos hitos para ayudarnos. Entonces, aproximadamente no sabemos exactamente la fecha, pero la creación ocurrió unos 4.000 años antes de Cristo. Los patriarcas como Abraham y sus hijos, Isaac y Jacobo, y ellos unos 2.000 años antes de Cristo. Y nosotros estamos estudiando Moisés y la nación, la formación de la nación de Israel. Y eso pasó unos
1400 años antes de Cristo. También pueden ver en este diagrama, 1000 años antes de Cristo fue el tiempo de los jueces y también la transición a los reyes de Israel. Usualmente pensamos en el rey David como unos 1000 años antes de Cristo. Los años como que se van reduciendo en vez de ir aumentando. Sí, porque cuentan los años antes de Cristo. Lo siento. Tal vez dije eso mal. Entonces, Cristo nació aproximadamente algunos años antes de Cristo. Entonces, contamos la llegada de Cristo pasó en el año 1. Entonces, nosotros sumamos. Entonces, el año pasado fue 2019. Este año es el 2020. Pero cuando estamos pensando en la historia antes de Cristo, van disminuyendo porque tienen que llegar a Cristo. Obviamente ellos no sabían eso. Ellos contaban sus años en otras maneras. Por ejemplo, Sí. es el tercer año de nuestro rey. O es el quinto año después del gran terremoto que tuvimos. Entonces, para nosotros en Ecuador, tal vez contaríamos años desde el terremoto en 2016. Entonces, estamos en 4 años después del gran terremoto que pasó en Ecuador o algo así. Marco, adelante. Sí, siempre se maneja una recta numérica en la cual se toma un punto central que es el nacimiento de Jesús como año 0. De ahí para atrás de la recta numérica son todos los números restados, los años restados hacia lo de Adán y Eva, y los años para adelante con signos positivos se suman los años que vienen hasta el actual, que es el 2020. Una recta numérica que lo conocemos en matemática, ¿no? Sí, muy bien. Y de hecho, eso es un dato curioso, pero según nuestro calendario, no hay año 0. Tienen Ajá. el primer año antes de Cristo y el primer año antes de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo, sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el problema que encontramos en la historia? Bueno, que el pueblo de Israel debería haber sido libre, pero se va a encontrar con la negación del faraón y por eso es la causa de todas estas cosas. Sí, sí, el faraón no quería dejarlos ir. Y también vemos un poco de las quejas de Israel. Ok. ¿Alguien quiere contar los eventos que ocurrió en la historia? Para darnos otro resumen de lo que pasó. Está mi pupilo, que no lo veo por ahí. Suelo, ¿quiere contestar? No vino hoy. Sí, está aquí y tiene su micrófono activado, entonces pensaba que iba a contestar. Tal vez María Cárcamo. Bueno, Marco, dale. Sí, está muy callado. Dale, Marco. Sí, Marco, yo como que. pensaba que estamos más, pero sería bueno que todos participemos, ¿no? Pero bueno, Claro. los eventos, una de las cosas que yo veo ahí es el
la lucha, ¿sí? Entre el pueblo de Israel y el faraón. Prácticamente la lucha de Dios contra el corazón duro del faraón. Muy bien. La Pascua, otro evento. La salvación de las familias y de los primogénitos, otro evento. Sí, muy bien. También la salida, ¿no? Del país. La salida, sí, también. Muy bien, gracias por su respuesta. ¿Y se resuelve el problema que mencionamos antes? En Recordemos que general, siempre... Sí, sigue, sigue. no. Quería preguntarle al profesor si él se está explicando que si los problemas en general, o sea, con las plagas y todo, si es así, se resuelve todo, ¿no? Porque ellos cumplen con la salida. Es más, Sí, van y otra cosa es que cumplen con la fiesta, con lo pautado, que era el, el sacrificio del cordero y todas estas cosas. sí, entonces por la gracia de Dios, Él tenía paciencia con ellos y con las quejas de su pueblo. Y después de enviar la 10ª plaga, Él los liberó. Y en una manera muy, muy grande y en una victoria excelente, maravillosa. Con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de la Pascua, a Dios salva a los primogénitos de Israel. Entonces vemos una resolución de ese problema de la 10ª plaga. Muy bien. Ok, ahora vamos a usar 5 preguntas para profundizarnos en la historia. Primero, ¿de qué se trata la historia? En una sola oración, en sus propias palabras, ¿de qué se trata la historia? En general, la, la liberación del pueblo de Israel. Ok, muy bien, excelente. Ahora, considerando la historia que estudiamos, ¿qué pecado o cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? Bueno, María. Ajá, María. ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hmm, ¿La ayudo? No, A un ver, momento. ayúdeme, hermano. No, dejamos que pensemos un Dale. poco más. Porque, a ver, sí, Pecados. sí, eso va un poco más a fondo, más, es una pregunta más íntima, entonces toma un poco más tiempo para considerarla bien. ¿Cómo reaccionó el faraón a la palabra de Dios? La rechazó completo. Sí, entonces tal vez un pecado que confesamos es el rechazar de la palabra de Dios. Cuando tenemos La un corazón desobediencia. duro, La cuando, desobediencia, sí. Sí. sí, cuando nos quejamos contra Dios, cuando la situación se pone difícil, cuando, sí, pues hablo demasiado, Marco. El no aceptar a Dios en nuestras vidas. Ok, entonces queremos ser nuestros propios dioses pequeños, nuestros propios ídolos. No queremos que alguien entre en nuestra vida para decirnos qué hacer y no hacer. Bueno, yo creo que la falta de fe
el no creer fue por parte también del pueblo de Israel, porque no todos creían en el poder de Dios en ese tiempo, nada más, incluso no llegaron a creer que Moisés tenía la presencia de Dios. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, aunque las señales milagrosas y los prodigios estaban enfrente de Faraón, él no creía. Él endureció su corazón tantas veces que al final vemos que el juicio le vino temprano, antes de su muerte. De hecho, dice que Dios endureció su corazón. Entonces Dios estaba diciendo, pues su tiempo, aunque usted está vivo, su tiempo de la gracia, el tiempo para arrepentirse se acabó. Últimamente para nosotros, nuestro tiempo de la gracia es toda nuestra vida. Es el tiempo en que nos arrepentimos. Pero para Faraón, él recibió el juicio de Dios temprano. Aunque vivía, él estaba bajo la condenación de Dios. Muy bien. Ahora hemos considerado el pecado en esta historia que nos enseña. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pues en la misericordia, ¿no?, que tuvo Dios con el pueblo de Israel a permitirle Ujú, salir de Egipto a través de sus plagas, ¿no? De hacer ver al faraón que realmente Dios es Dios. ujú, ujú. Muy bien. ¿Qué más en la historia nos muestra el amor de Dios? El cumplimiento que Dios le había hecho a su pueblo de liberarlos, Ujú, aunque un poco tarde, ¿no? Pero como Él tiene su santa voluntad, tuvo que esperar 430 años y se acordó que le había prometido salvarlos. ujú, ujú. En eso se ve pues también el cumplimiento y el amor pues en ese momento que Sí, muy bien. ¿Y qué vemos en el sacrificio que presenciamos en la Pascua? Pues ¿Qué? es la muerte, bueno, la muerte del Cordero y a través de la sangre que derrama en este aspecto el animal como un símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como el Sí, pacto. sí. La Pascua que instituyó Dios nos hace pensar en el gran sacrificio que Él iba a hacer en Jesucristo para liberarnos de nuestros pecados y la muerte eterna. Entonces, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando está en el río Jordán, bautizándoles a las personas, y Jesús entra, él dice, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, eso hace referencia al Cordero de la Pascua, a todos los sacrificios que hacían por muchos años, por um, cientos de años, hacían sus sacrificios para enseñar la lección que tenemos en Cristo. Um, Vemos algunos paralelos con con el Cordero de Dios en la Pascua y el Cordero de Dios que es Jesús. Vemos que el Cordero usado en la Pascua no tenía mancha y Jesús no tenía la mancha del pecado. Vemos que el Cordero era inocente y no merecía morir. Y Jesús era inocente y no merecía morir, pero tenía que ser santo para atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La sangre del cordero puesto en los postes de la puerta de las eso casas es. señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. La sangre de Jesús señala a Dios que perdone los
pecados de los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso viene de la primera de Juan 1:7. También vemos otros significados, como en la hierba amarga. Nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo, porque vivimos en un mundo caído en el pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado. Y los israelitas fueron liberados de la esclavitud y nosotros somos liberados de la condena eterna del pecado. Una pregunta hasta aquí. No. Sí, todo coordina, todo concuerda. Muy bien. Todo Entonces, concuerda. seguimos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Sacrificios. Un sacrificio, explíquese un poco más. Sí, él nos pide que seamos más atentos a Él, pero con nuestra dedicación. El sacrificio que llevamos nosotros es dedicarnos a Él todo nuestro tiempo. No pensar en que somos nosotros para vanidad y para nada de eso, sino pensar en que somos nosotros para ayudar a otros, ¿sí? Que la palabra de Él tengamos que llevarla. Y ese sacrificio, muchas veces, o sea, algunas personas lo podemos sentir como duro, el hacer el bien a otro, por ejemplo, que no les importe a otro, ¿sí? En este caso, el faraón quería su beneficio, quería su bien, y no el del pueblo israelita, ¿sí? ¿Y qué pidió al pueblo israelita? Que se sacrificara, que dejara de comer ciertas cosas, que preparara un tiempo para Dios, que preparara su salida, ¿sí? Quiere decir que nosotros debemos preparar nuestro cuerpo, nuestro corazón, para poder dejar salir a todo lo malo y que Jesús entre en nosotros, ¿sí? A Pues muchos de nosotros no podemos dejar salir el dinero, por ejemplo, sí, sí, aferrados a un dinero, sí, a cosas de esas, a sí, vanidades, sí. sí. Entonces, parte de la vida de santificación, que es la vida de un cristiano, es continuar en la batalla, obviamente apoyado por el Espíritu Santo, quien obra a través de nosotros y a través de su palabra. Entonces vamos a luchar en contra del pecado, pero queremos tener un poco de cuidado de no dar la impresión que Jesús no entre hasta que hagamos algo, porque eso pues nos pone el énfasis en nosotros. Pero lo que usted dijo me hace recordar de un pasaje de Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, tomando en cuenta la gran misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros, wow, de gratitud, tomando eso en cuenta, tenemos la energía, tenemos el deseo de hacer buenas obras. Amén, así es. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, el mensaje de la elección, el mensaje de la Pascua, lo que aprendimos? Cuando estemos compartiendo una cena en una mesa con otras personas, tal vez.
¿Ok? Entonces, en familia o entre en una cena, ¿en qué situación también se refiere a una persona, a un tipo de persona? Tal vez estamos hablando, conversando con alguien y, oh, yo quiero recordar, contar esta historia cuando él diga eso o cuando haya esta situación. Alguna persona, bueno, algún hermano también está pasando situaciones difíciles. Oh, sí, muy bien. Entonces, nos da la paciencia de confiar en Cristo, siempre confiar en Dios, aunque la situación actual no nos parece muy bien. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Que debemos de creer y tener fe de que Dios siempre va a estar con nosotros, Ujú. no importando la situación, no importando el problema, siempre manteniendo la fe de que Él estará allí siempre, estará allí como promesa. Ujú, ujú. Muy bien, gracias. También otra situación puede ser cuando alguien trae un corazón duro, como el faraón. Puede Ujú, contar amén. esta historia como un tipo de advertencia. También en la temporada de Cuaresma, cuando estamos preparándonos para la Semana Santa, para la Pascua de la Resurrección, para el Viernes Santo. También cuando queremos explicar el significado de la muerte de Cristo. Yo recuerdo hablando con una mujer quien tomaba clases conmigo y ella no sabía nada del Antiguo Testamento. Y a ella le gustó el Nuevo Testamento, pero me hizo pensar, ¿cómo puede entender uno el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo podemos entenderlo bien o correctamente sin entender los sacrificios en el Antiguo Testamento, el sacrificio de la Pascua y todo? Obvio. Ujú. Ok, muy bien. Ahora tengo una pequeña charla acerca de la Biblia y el hecho que la Biblia es cristocéntrica, y también voy a hablarles un poco acerca del proyecto final. Entonces, la Biblia es cristocéntrica. Eso es una verdad extremadamente importante. Hay dos verdades que Dios declara sobre su palabra, dos presuposiciones que son fundamentales para la sana interpretación de la Biblia. Entonces, si queremos leer la Biblia correctamente, si queremos sacar las enseñanzas correctas y bíblicas de la Biblia, queremos entender este principio que dice, toda la escritura se centra en Cristo. Toda la escritura, toda la Biblia se centra en Cristo y toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios. Toda la Biblia es verbalmente inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Llamamos presuposiciones de la fe a estas dos verdades porque la fe y el Espíritu Santo obra en nosotros no solo nos conduce a confiar en Cristo como nuestro Salvador, sino que también crea en nosotros la seguridad de que estos dos principios son verdades divinas. Cuando por la fe aprendo a conocer a Jesús como mi Salvador, también sé y creo
que todo lo que Él me dice es verdad. Por lo tanto, cuando mi Salvador me dice que la Biblia se centra en Él, yo sé por la fe que estos son hechos que deben ser creídos. La escritura entera se centra en Cristo. Jesús enfatiza eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todos apuntan a Él. A Pedro, en sus sermones y epístolas, insistió que en todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Primeramente, Pedro también hizo énfasis en que la primera preocupación de los apóstoles era enfocar los corazones de los creyentes hacia un conocimiento verdadero completo de Cristo. Pablo también en todas sus epístolas centra su mensaje en Cristo. Ahora, en esta lección hemos hablado del Cordero de la Pascua. Se mata. Su santidad y su sangre salvan del juicio de Dios. Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Pascua era sin mancha. Pedro dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amar a ustedes. En cada escritura, hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Entonces, cuando leemos el primer libro de la Biblia, siempre estamos pensando en Jesús. Cuando leemos los Salmos, estamos pensando en Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento y Apocalipsis, estamos pensando, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Si es un mensaje de dura ley, hagan esto, no hagan esto, o morirán. Acuérdense de que Jesús siempre es el que cumplió la ley. O sea, viendo la ley, sí cobramos conciencia de nuestros pecados, pero a la vez vemos una reflexión de la santidad y la pureza de Jesucristo. Entonces, cuando vemos leyes en la palabra de Dios, hagan esto, no hagan esto. Esto es la condenación. Podemos ver a Jesús ahí. Podemos ver nuestros pecados ahí. Y vemos que Jesús cumplió esa ley por nosotros. Una pregunta hasta aquí. Muy bien. Tan claro. Sí, tan claro como el barro. Está bien. Ok. Voy a hablarles un poco acerca del proyecto final. Obviamente, acabamos de empezar el curso, pero el proyecto final son algunas preguntas que van a contestar. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre Jehová o el Señor? O describen las 3 etapas de la vida de Moisés. Nacimiento hasta 40 años, desde sus 40 años hasta 80, desde sus 80 hasta los 120. ¿Y qué paralelos vemos entre el Cordero de la Pascua y Jesús? Y otra pregunta puede ser, los 10 mandamientos, ¿hay que obedecerles hoy en día? Explique su respuesta. Entonces van a ser un tipo de preguntas así. Más tarde, en otras lecciones, voy a compartirles las preguntas, pero para darles a conocer lo que está pasando en este curso y cómo cumplir con los requisitos del curso. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, o sea, estas preguntas habría que contestarlas como tarea o más o menos un bosquejo de lo que va a pasar con el proyecto. Sí, son un bosquejo de
las preguntas que tal vez van a estar en... son el Ok. tipo de pregunta. Los tipos de preguntas que tenemos. Qué bueno, está bien. Muy bien. Y la tarea, vamos a tener clase, Dios mediante, el lunes. Voy a colocar en el grupo de WhatsApp el siguiente video para la lección 3. Y también tenemos una lectura de Éxodo y Deuteronomio. Sí, muy bien. Y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por darnos el Cordero, por darnos a Jesús, quien cumplió todo por nosotros, quien murió por nosotros. Gracias por enseñarnos año tras año tras año en el Antiguo Testamento en el sacrificio del Cordero de la Pascua. Ayúdanos a encontrar a Jesús en todas las historias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque entendemos que solamente en Jesús podemos encontrar la esperanza, la fe, el amor y nuestra salvación. Danos oportunidades de usar estas historias que estamos aprendiendo para fortalecer nuestra fe y también para compartir el mensaje acerca de tu salvación del mundo a otras personas. Ayúdanos a ver las situaciones, a darnos la valentía de hablar, a darnos la valentía de ser testigos tuyos en cada momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, le quería hacer una pregunta. Dante. En esta etapa de